Veíamos la historia de Moisés, pues que fue criado en la familia del faraón, cómo Dios iba previendo desde la eternidad un plan para toda la humanidad, un plan para el pueblo hebreo, un plan para la familia y un plan personal. Y así como pasó con Moisés, con Abraham, con David, con los apóstoles, pasa contigo y conmigo. El Señor tiene un proyecto desde toda la eternidad. Le dábamos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. La familia, la fe, la catequesis, los sacramentos, el colegio, la universidad, la formación en la obra. Y nos preguntábamos también, le preguntábamos al Señor, ¿qué plan tiene para nosotros? ¿Cómo sacarle más jugo a los talentos que nos ha dado? Bueno, hoy continuamos en esta lectura del libro del Éxodo que la liturgia de la palabra nos trae, considerando, pues ya ayer veíamos la infancia, ese nacido de las aguas, sacado de las aguas, ¿no? Esa crianza con su madre como nodriza, y luego veíamos también la juventud cuando va empezando a manifestarse su vocación. En concreto, como Dios le pide que libere al pueblo hebreo de la esclavitud y que los una como una nación, como en esa fraternidad, lo que veíamos con esa lucha con el soldado egipcio y con el empeño para que sus hermanos no se pelearan entre ellos. Ya ahí estaba como en el núcleo, la semilla de lo que después se manifestaría en su vida. También esto es interesante, el Señor como que lo va uno desarrollando, es esa semilla que crece y de hecho la juventud, pero bueno, en todo momento nunca es tarde para empezar. La juventud es como ese momento en el que la semilla empieza a florecer. Pues es tan importante la formación en esta edad y las grandes ideales, ¿no? Los grandes sueños, ese plantearse qué quiere Dios de mí, aquella famosa poesía que recitaban mucho en los años 30, por ahí en un centro de la obra en Andalucía, había un grupo de poetas, que algunos de ellos pertenecieron a esa famosa generación del 98. Y entonces decían, tú que tienes 20 años, ¿qué vas a hacer con ellos? Es un plantearse, ¿no? A veces uno está ahí como en la vida, eh, ganar dinero, ganar likes, ¿no? Pero yo qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y por eso es bueno mirar grandes biografías de gente que ha hecho grandes cosas, por ejemplo los santos, y por ejemplo historias como la de Moisés, que le dicen a uno, la vida de uno podría dar mucho, ¿no? Podría dar mucho jugo, podría servir a muchas personas, ¿no? Y pues Moisés liberó un pueblo, y no solamente pues aquellas pocas familias que formaban el pueblo hebreo, sino que ahí estaba el germen de lo que después sería todo el pueblo de Israel en su tierra prometida, y el pueblo de Dios en la historia, que pues es después también la continuación en la iglesia, ¿no? Todo el cristianismo. Moisés es como ese primer modelo de Cristo, ¿no? Porque libera a su pueblo de la esclavitud, Cristo libera al pueblo de la esclavitud del pecado. Bueno, pues pensar nuestra vida así, saber que Dios tiene un plan. El Papa lo decía en Panamá, en la JMJ, hace unos años, decía el sueño de Dios, ¿no? Que es una expresión muy lograda. La Virgen cumplió el sueño de Dios. Dios se soñaba con esa mujer que iba a ser la madre de su hijo, una mujer perfecta, ¿no? Sin pecado original, incluso la preservó el pecado original, la inmaculada concepción, pues para que fuera una digna morada de su hijo. Y la Virgen correspondió plenamente, ¿no? Estuvo siempre a la altura de su vocación. Guardando las distancias, pues también el Señor tiene un proyecto, un designio para cada uno de nosotros. Pues para uno pensó que fuera sacerdote, para otro muchos que sean padres de familia, el uno que sea médico, el otro que sea abogado, el otro que sea logístico, ingeniero, ¿no? Hasta abogados, ¿no? Ha pensado que pueden ser santos, ¿no? Pues la gracia de Dios es infinita, ¿no? Y puede lograr todo tipo de milagros. Bueno, pues que seamos santos, que seamos apóstoles, que dejemos una estela grande, ¿no? de servicio, de bien para la humanidad, soñar en grande, ¿no? Y lo que hacemos en estos días de servicio social, pues es como
una práctica concreta, porque eso también tiene que aterrizarse esos grandes ideales en una cosa concreta, una familia específica, pero que será además más adelante, eso se multiplicará en las obras que cada uno haga en su desarrollo profesional. Bueno, pues somos como esos pequeños Moisés, ¿no? que están por ahí con un proyecto de Dios, que vamos perfilando, algo vemos, como Moisés veía ayer, ya sé, pues ayer lo único que hizo fue, bueno, tampoco es poca cosa, que mató a un egipcio. Mató a un egipcio y habló con 2 judíos. Pero ahí estaba el núcleo de lo que sería su vocación. Vamos a ver entonces qué pasa más adelante. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro. Bueno, entonces ya creció, aprovechó su buena pinta, ya se casó con Jetro, pues con una hija de Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por un desierto. Ayer en la anuncio de lo que hablaríamos hoy, salió el tema de que hablaríamos de un monte muy importante, y entonces aquí vamos a cumplir la promesa del monte prometido. Entonces, trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb. Este es el monte que estaba prometido, el monte de Moisés. En la Biblia hay unos montes como muy específicos, ¿no? El monte de Moria, que es el monte de Abraham, y de Moisés, el monte Horeb. El de Moria, algunos pretenden que pudo haber sido donde pudo haber estado quizá el paraíso terrenal, donde Abraham hizo el sacrificio de Isaac, y que ese habrá sido el mismo Calvario. Incluso que ahí en ese monte, eso es un poco sueño, pero que ahí en ese mismo monte estaría enterrado Adán, con lo cual cuando Cristo murió en el Calvario, aquella sangre que se destiló por esa tierra, pues lo primero que tocó fue la cabeza de Adán, la calavera, ¿no? Y entonces pues ahí es como una manera gráfica de mostrar la redención. Bueno, pues ese es el Moria, ¿no? de Abraham. Pues otro gran monte, y es donde pues está ya ahora pues la Tierra Santa en Jerusalén. Y el otro gran monte es el Horeb, que tiene otro nombre. ¿Alguien lo sabe? El otro nombre de Horeb, así es para 5. Es el mismo llamado monte Sinaí, que quizá les suene más, ¿no? El monte de Dios. A ese mismo monte, mucho más adelante, llegaría el profeta Elías cuando le tocó huir, pues porque estar profetizando, el rey no le gustó que le hubiera dicho las verdades y le montó la perseguidora y le tocó huir. Y también allí en ese monte de Sinaí fue donde vio el sueño de la escala que subía hasta el cielo, que también es un signo de la Eucaristía, ¿no? Y donde tuvo el pan que le sirvió para tener fuerzas por 40 días y 40 noches, símbolo de la fortaleza que da el sacramento eucarístico, el que hablaremos después. El ángel del Señor se le apareció. Cuando se habla del ángel del Señor es una manera de decir el mismo Dios, ¿no? La fuerza de Dios, la potencia de Dios se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Dios habla en las circunstancias ordinarias, bueno, también como las manifestaciones extraordinarias dentro de lo ordinario. Él estaba con sus ovejas y de pronto vio una zarza, un arbusto cualquiera pues, de los comunes que había por allí, ardiendo. Le llama la atención que la zarza ardía sin consumirse. Entonces vio que algo extraordinario estaba sucediendo. El fuego habla de Dios. ¿Se acuerdan después en Pentecostés que San Lucas describe de alguna manera, aludiendo a esto que vemos hoy, el Espíritu Santo descenderá, ¿y cómo? En forma de lenguas de fuego. El fuego habla de Dios, de la trascendencia, de la purificación, se purifica por el fuego. Y Dios llama a través de algo tan sencillo como esto. También hace falta tener un alma dispuesta, ¿no? Pero otro dirá, a ver, qué cosa tan rara, ¿no? Otro saldrá corriendo. Otro dice, algo está sucediendo aquí de especial. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. También hasta para la ciencia y para el trabajo hay que saber tener esa, pues Aristóteles habla de la admiración, ¿no? Que es el inicio de la sabiduría, ¿no? Saberse admirar de la belleza, y tener como el oído atento, y para eso hace falta incluso eso, estar muy purificado de tanta cosa que el mundo nos presenta, las mismas pues imágenes y tal, pues tener como un espíritu contemplativo que le permita a uno estar atento a estas bellezas, por ejemplo eso, el canto de los pájaros, la belleza de la vegetación, para captar mejor la voz de Dios. Viendo
el Señor que Moisés se acercaba a mirar. O sea, de alguna manera Dios llama. En estas escenas, en este tipo de imágenes de vocación, hay una cuestión muy importante, es la iniciativa es de Dios. No es como, y Jesús mismo lo diré, ustedes no me eligieron, fui yo quien los eligió a ustedes. Porque en ese tiempo, por ejemplo, San Pablo, uno elegía al profesor que le iba a enseñar, a Gamaliel en concreto. Bueno, si yo me voy a estudiar en esta universidad, que es la que más pega con mis ilusiones. Jesús no es que los discípulos lo eligieron a Él los eligió. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. La iniciativa es de Dios, que nos llama, fíjense, a través de una zarza ardiendo, a través de una necesidad palpable, no sé, una familia pobre, a través de uno ver que los amigos necesitan una ayuda, necesitan un consejo, necesitan un ejemplo, un estímulo. Bueno, a través de tantas cosas las que Dios se va sirviendo como para ir despertando en el corazón de uno, quizá las ansias de dar más, ¿no? de salirse de la medianía y ser, pues, deslumbrar, pues, ir para adelante, hacer algo especial. Eso ya motiva la vida, hacer algo extraordinario. Así le llama García Morente, algo que le sucedió, el hecho extraordinario. Como que si uno puede dar más, pues dar todo lo que puede, no quedarse en la medianía o en la bajeza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, o sea, vio Dios que ante su iniciativa de llamarle a través de una zarza ardiendo, Moisés responde afirmativamente y viene y busca. Entonces hay esa respuesta positiva, ¿no? Dejarse cautivar. C.S. Lewis habla de su conversión, que no terminó de ser hasta el catolicismo, pero sí de una especie de ateísmo, agnosticismo al cristianismo, a través del ejemplo de un amigo suyo cristiano, ¿no? Ese libro se lo recomiendo, se llama Cautivado por la alegría. Le cautivó la alegría que veía en un cristiano, que era un tipo normal, pero que lo único que tenía era que fue el único que le hacía competencia en los estudios, incluso lo superaba. Entonces eso le llamó la atención, pero se dejó cautivar y terminó dando el paso de la conversión. Pues digo que esas biografías a veces ayudan mucho como a abrir horizontes. Bueno, C.S. Lewis es el gran autor, ¿no?, de las Crónicas de Narnia, entre otras cosas. Bueno, pues Moisés se deja cautivar. Y todo esto es como que nos va sirviendo contemplar la vocación de Moisés para pensar en la vocación mía. Yo me dejo cautivar por el Señor, por su ejemplo de entrega, de amor, por esas llamadas que son como silbidos. Sí, Dios no es que haga un gran terremoto, un gran incendio, es una zarcita, un arbusto pequeño. Pero dejarse cautivar, saber captar las llamadas de Dios en esas pequeñas grandezas de lo ordinario. Vio el Señor que Moisés se acercaba a mirar y lo llamó desde la zarza. Ya empieza el diálogo. Luego hablaremos otro día de la oración, ¿no? Pero la vocación surge en el diálogo, en la conversación. La vocación, pues, viene del latín vocare, llamar, que Dios llama por el nombre. Dios te salve, María, ¿no? Ave María. Moisés, además llama por los dos nombres, ¿no? Abraham lo llama y le cambia el nombre. Tú te llamas Pedro, tú te llamas Simón, Bar Jona, y ahora te llamarás Pedro. A todos los llama por su nombre, incluso se los cambia. Es una relación personal. El nombre tiene mucha significación, ¿no? Pues incluso habla de posesión, por eso el Señor les pide a los diablos, dime tu nombre, y los diablos lo tienen que decir. Me llamo Legión. En cambio, cuando los diablos también intentan pedirle el nombre al Señor, no los dice, porque es que el nombre, o sea, el nombre es una relación personal que implica una cierta entrega, ¿no? Pues el Señor llama Moisés, incluso reduplicado, ¿no? Y así nos llama a nosotros desde la eternidad, por nuestro nombre. Yo te he elegido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, dice la Escritura. A San José María esto le impresionaba mucho hablando de su propia vocación. Y decía, nos llama por nuestro nombre, incluso por el apelativo familiar. Sí, no le dice uno Santiago y no Santi, pues, o no dice Carlos y no Caliche, bueno, no sé, como que incluso se dice que en el Apocalipsis, que el día que estemos allá, el día del juicio, le entregan a uno una piedrita con el nombre, porque incluso hay apelativos propios, como que es que uno la mirará y dirá, este soy yo, claro.
San José María, por ejemplo, decía con Dios que en su diálogo con él, ayer hablamos algo de eso, él se sentía como un burrito, pues porque como indigno, incluso decía un burro sarnoso, pero bueno, pero trabajador, y entonces, y le decía al Señor en su oración, yo soy un pobre borrico, un borrico sarnoso, y una vez Dios le respondió, sí, tú eres mi borrico, pero un borrico fue mi trono en Jerusalén. Entonces quedó impresionado. Incluso dijo, no, esto debe ser del diablo, porque en Jerusalén yo creo que entró fue una burra con su borrico, pero el Señor estaba montado en la burra, eso es del diablo y tal. Entonces se fue a coger la Biblia, el Evangelio, a mirar, y dice, no, sí, el Señor estaba la burra con su borrico, pero el Señor montó en el borrico, esto es de Dios. Pues uno se imagina, podría ser que, bueno, de hecho hay por ahí otra escena en que como que una especie de ataque del diablo en la calle, venían dos personas, pues, y entonces uno se le abalanzó como un loco, pues, y otro lo defendió. Y ese que lo defendió, pues San José María terminó en el suelo, pues, ante el ataque del otro, y el que lo defendió le dijo en el oído, borrico, borrico, y se fue. Dijo, esto es de Dios, ¿no? Entonces, pues uno, no sé, es una cosa mía, personal. Nada raro que en la piedrita de San José María diga borrico. Pues era como él se trataba con Dios y tal. Bueno, pues no sé tú y yo qué nombre nos damos. Bueno, yo si está el mío no lo voy a decir aquí. Pero como que el día de la piedrita de pronto puede ser ese. Pues supongo, pues ya Dios dirá, mira, era esto, ¿no? Pero es algo muy íntimo, una relación propia entre él y yo. Pregúntate con el Señor cuál es tu nombre, ¿no? ¿Qué nombre? A veces son nombres que marcan la actitud de la persona. Bueno, no sé. A Pedro, por ejemplo, dice Pedro, tú eres Simón, pero no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, porque eso es piedra, roca, sobre la que va a construir la iglesia. A don Álvaro San José María también le cambió el nombre, pues en su trato personal le decía Saxum, roca, ¿no? Un poco la piedra en la que yo me voy a apoyar para sacar adelante el Opus Dei, eres tú, eres la piedra en la que, y aquel Álvaro, que era un joven ingeniero, pues fue tan fiel y tan buen hijo, ahora es el Beato Álvaro, el Portillo, el primer gran canciller de la Universidad de La Sabana, que fue, por eso la casa de retiros en Jerusalén de la obra se llama Saxo, en homenaje a don Álvaro. Dios nos cambia el nombre, no sé qué nombre, podemos preguntarle en nuestro diálogo con el Señor, que este es un tema muy importante en nuestra vida, que es el clave, ¿no? Bueno, el primero es que somos hijos de Dios, es lo más importante, es la base, pero luego cada uno tiene su cada unada, ¿no? Y para cada uno es una obra maestra de Dios. ¿Y cómo nos llama Él? Moisés, Moisés. ¿Cómo responde, no? Hay gente a la que Dios llama, a mí me gusta mucho considerar la escena del joven rico, hombre bueno, virtuoso, no, casi que santo, pues, porque era juicioso, cumplía todos los mandamientos, noble, buscaba la vida eterna, buscaba la salvación, y así se presenta ante el Señor, y el Señor le dice, pues, es fácil, cumple todos los mandamientos, ya los cumplo todos desde jovencito, y entonces dice, poniendo en él los ojos le amó. O sea, Dios como que se enamoró, ¿no? Juan Pablo II, me gusta mucho considerarlo una carta que escribió a los jóvenes en el Año Mundial de la Juventud. Queridos jóvenes, ¿cómo me gustaría que vosotros experimentaseis esa mirada de Jesucristo? Poniendo en él los ojos le amó. Aquí lo tenemos en el Sagrario. Y Jesús nos mira así, Señor, gracias por esa mirada de amor. Todos hemos experimentado esa mirada de amor, la mirada de una madre, ¿no? La mirada de un padre, la mirada de alguien que nos quiere. Pues eso no es nada comparado con la mirada de Dios, que diga, Jesús lo miró y lo amó. ¿Cómo nos miran? Y ¿cómo manifiesta ese amor? Lo amó tanto que entonces le dijo, ¿sabes qué? Como que quedó encantado pues de aquella alma y le dice, pues mira, muy fácil. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. O sea, como una pequeña cosita, porque aquí lo importante es que ya, tenemos un apóstol más, ¿no? Un hombre de esta categoría. Y dice el Evangelio que aquel joven salió triste, se marchó triste porque tenía mucha posesión. Tenía unas finquitas, pues un día piensan unas hectáreas ahí de tierra que le impidieron volar hasta ser apóstol, ¿no? Podría haber sido otro Juan, ¿no? Juan Pablo II, meditando aquello, dice, no era tanto la plata o las posesiones terrenales, era esa gran posesión de la vida entera. Un hombre joven que tiene toda la vida por delante, 50, 60 años por delante,
todo lo que podría hacer siguiendo a Jesús, podría haber sido evangelizador, irse hasta el fondo de África o Asia, no terminará en la India como Tomás, o en España como Santiago, o recorrerse todo el Mediterráneo como San Pablo. Se quedó encerrado en una finquita, ¿no? Porque tenía muchas posesiones, no le quiso dar la vida al Señor. Y es cuando el Señor dice, ay, 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 más fácil le queda a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Que una persona que no es capaz de entregarse, que no suelta esas amarras para darse a los demás. Moisés no salió corriendo, no se marchó triste, respondió, aquí estoy. Digámosle nosotros, nuestro Señor, aquí estoy, presente, ¿no? Como dice en clase 1, ¿no? Presente. Chego, dicen en latín, que eso, hay una llamada también de Samuel en el Antiguo Testamento, que Samuel, él salía a la habitación de al lado y le decía al sacerdote, aquí estoy, no, yo no te llamé, y así 3 veces hasta que al final este hombre dice, esto es de Dios. No, cuando lo vuelvas a sentir que te llama, di, Señor, aquí estoy porque me ha llamado. Y esa a San José María le gustaba mucho también como respuesta a la vocación, aquí estoy porque me ha llamado, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy. Moisés, aquí estoy. La Virgen también, María, vas a ser la madre del Salvador, y hacen las preguntas del caso, y aquí estoy, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, amén, ¿no? Es como la respuesta de ella, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, aquí estoy. Y entonces ya una llamada, un acercarse, dar el nombre 2 veces, responder aquí estoy. ¿Ves cómo es todo gradual? La importancia de ir diciéndole que sí al Señor en esas pequeñas llamadas iniciales para que aquello vaya creciendo, ¿no? Y esto es una vida, una llamada, no es de un momento, pues yo diría, no, pues yo soy de la hora hace 30 años, hace 30 años me pasó esto, no, hoy me está llamando en este momento en que estoy aquí con ustedes y me pide que me entregue concretamente los detalles específicos, ¿no? Aquí estoy, le respondemos. Y entonces Dios termina de explicitar un poco en qué consiste esa llamada. Dijo Dios, no te acerques. Dios lleva sus tiempos, ¿no? Ahora llegó el momento de parar. Quítate las sandalias, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Entonces ya hay una petición de una purificación, ¿no? Esto habla, y en algunas religiones se conserva, ¿no? Pues los mismos musulmanes en la mezquita tienen que ir descalzos o con unas sandalias que no hayan pisado la tierra. Otros hay unos montes donde hay que ir descalzo, pero ese habla de la purificación, ¿no? Que no puede ser uno el mismo delante de Dios, no puede uno estar pues manchado. Por eso cuando empezamos la misa comenzamos diciendo, yo soy pecador, me confieso ante ustedes, ¿no? Porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, para purificarme, ¿no? Para manifestar ese deseo de ser menos indigno de recibirle. Incluso antes de comulgar, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No es una manera concreta, quítate las sandalias. Nos habla de la importancia de la vida de la gracia, de buscar los sacramentos, porque la relación con Dios, sí, yo no puedo estar tratando de establecer un noviazgo y pegarle cachetadas a la niña a la que quiero conquistar, pues porque efectivamente aquello no va a salir, ¿no? No, le llevo flores, ¿no? Le digo cosas bonitas, mensajes en Instagram hoy día, pero pues así es con Dios, ¿no? No lo puedo ofender, ¿no? Entonces, y si lo ofendo porque somos todos débiles, pues le pido perdón. Quítate las sandalias, preséntate puro, en el fondo es lo que nos está diciendo. Y entonces un punto para la vocación, ¿no? La lucha por ser menos indigno de estar a su lado, de ser buen amigo y de pedirle perdón. Nosotros en la hora nos confesamos cada 8 días, el Papa también cuenta que se confiesa con mucha frecuencia, porque uno falla y entonces necesita acudir a esas fuentes de la gracia. Y por eso la Eucaristía frecuente, hablaremos de ella después, porque como es un trato, es un diálogo, es una amistad. ¿Cuánto crece una amistad estando juntos, ¿no? Compartiendo, cargando esos pesos ahí en compañía, compartiendo una aventura, un proyecto común? Bueno, pues con Jesús igual. Entonces la amistad tiene que crecer con la oración, con la Eucaristía, con la reconciliación. Quítate las sandalias de los pies. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres. Se manifiesta, se muestra. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No está creando una nueva religión, es continuar aquello que habíamos visto, ¿no? El camino de Abraham con su hijo Isaac,
con su hijo Jacob, ¿no? Así le llaman mucho en la religión hebrea, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vivos, ¿no? También Dios dirá que entonces la vida no termina con la muerte, porque por eso Dios habla de estos tres señores como si estuvieran vivos, porque lo están, ¿no? Su alma permanece en la presencia de Dios. ¿Qué hace Moisés? Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento se dice, he visto a Dios, voy a morir. Y pasaba, ¿no? Porque digo, Dios es tan grande. Ahora es que se ha hecho muy pequeño y lo vemos en la Eucaristía y nos parece tan sencillo recibirle. Pero a veces pasa que uno experimenta la presencia de Dios, una cosa muy fuerte. Pues la gente se asusta con el diablo, que es una pequeña criatura dominada por Dios. Imagínense la grandeza de Dios. Lo vemos un poquito manifestado pues en la belleza de la naturaleza, pero Dios es inefable, ¿no? Maravilloso. Entonces se cubre porque temía ver a Dios. Y sin embargo, pues Dios es tan humilde que se manifiesta y que quiere contar con nosotros y nos da una misión. Entonces, si ayer hablamos un poco de ese llamado eterno, ahora vemos ese llamado eterno tiene una concreción, nos llama para algo. Y lo sabemos, nos llama para que seamos santos, para que seamos felices, porque como es un Padre y quiere lo mejor para nosotros, pues quiere que seamos felices. Felicidad es santidad, bienaventuranza, esos son sinónimos. Cuando dije beato Álvaro, beato significa feliz. En la iglesia a alguien le dicen que es beato porque ya está en la presencia de Dios. Y santo, pues es que ya es bienaventurado, gozoso, feliz. La mayor felicidad. El diablo le hace creer a uno que la felicidad es pues un bien pasajero terrenal. La felicidad es gozar de Dios, es lo más grande que uno puede disfrutar. Y como se trata de que gocemos de lo más grande que tenemos, pues que gocemos de Dios. Y que cumplamos su misión, que hagamos su voluntad en la tierra, que seamos sus cooperadores, así se llama el lema de Benedicto XVI, episcopal y pontificio, es cooperatores veritatis, ¿no? Cooperadores de la verdad, como mi lema de vida es cooperar con la verdad es Dios, la verdad racional. Imagínense, ahí tengo uno de sus libros de obras completas, son como 16 tomos. Uno diría, esto es la cooperación con la verdad, 16 tomos de unos libros que han ayudado, marcado pues como la teología y la filosofía del siglo XX. Pero no solo esas escrituras, sino pues la vida. Cooperar con Dios, ser cooperadores de Dios, qué maravilla, que el Señor se sirva. Uno siempre quiere estar como en algo grande, hasta uno lo aplica en el equipo de fútbol. Hay algunos que escogen equipos malitos, pero uno escoge como el mejor, el que más copas gana, el que mejores torneos conquista, ¿no? Pues bueno, eso no es nada comparado con pues elegir estar en el equipo de Dios, estar con Él, y Dios da una misión, ¿no? A Moisés en concreto le dice, he visto el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo lo tiranizan los egipcios. Ahora, marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ya le da una misión concreta, que es ir a pelear con el faraón, sabe que está poniendo en riesgo su vida, ese faraón que lo había perseguido. A cada uno nos da una misión. A nosotros nos da esa misión, ser santos y ser apóstoles, apóstoles del siglo XXI. Evangelizar este mundo que tenemos ahora, esta cultura en la que nos encontramos. Javier Echavarría hablaba de hacer una nueva cultura, una nueva moda, una nueva política, una nueva jurisprudencia, un nuevo derecho, una nueva medicina. Bueno, uno diría, cambiar el mundo. Alguno lo hará con una cosa gigantesca, otro aportará con un granito de arena, pero plantearse, ¿no? Reconciliar el mundo con Dios, renovar la tierra, transformarla desde dentro. Eso sí que son ideales grandes. Por eso se concreta en la santificación del trabajo. Hemos de ser muy buenos estudiantes, muy buenos trabajadores y luchar día a día por serlo, por rechazar las tentaciones que nos lo impiden. Las notificaciones, todas estas cosas que nos distraen. Habrá tiempos para descansar, días de excursión, pero lo habitual será que le saquemos horas sabiendo que no estoy simplemente ganando el semestre, no estoy simplemente cumpliendo pues unas horas legales, ganándome el salario, sino que estoy transformando el mundo. Me estoy santificando yo y estoy santificando a los demás. Que con esta actuación diaria estoy trayendo el reino de Dios a la tierra. Qué maravilla, ¿no? Qué sueño tan grande. Luego la respuesta de Moisés, se nos está acabando el tiempo, es que Moisés da mucho de sí, y además nos vamos a quedar solo en la llamada, y nos queda faltando toda
todo lo que viene después de ahí. Pero, ¿cómo responde Moisés? ¿Quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Responde con un problema. Bueno, no sale huyendo, que el joven rico sale huyendo. Moisés empieza a poner problemas. Y entonces les contaba a aquel amigo mío que vio su vocación a la luz de una meditación sobre Moisés. Ojalá ustedes pudieran decir lo mismo, pero viendo eso, sobre todo le impresionaba las pegas de Moisés. Empezamos con esta: ¿quién soy yo para acudir al faraón? Si uno sigue con el Éxodo, después dirá, es que yo soy gago. Todo tipo de problemas pone para seguir al Señor, ¿no? Entonces, pues entonces te vas con tu hermano. Dios le va resolviendo los problemas. En el fondo así es uno, ¿no? Es que yo no lo termino de ver claro. Es que no sé si esto es lo mío. Es que José María decía, bueno, no va a venir un ángel y te va a decir, la vocación de este es esta. No, pues Dios te lo va mostrando con la vida, con las luces que te va dando, con los deslumbramientos, las personas con las que ves, los ejemplos de vida. Y es duquinal, tu mar adentro, echa las redes para la pesca. Pues Moisés pone este problema: ¿quién soy yo? Y si la gente me pregunta que quién me habló, ¿a quién les voy a decir? ¿No? Van a decir que estoy loco, pues que tuve una alucinación, no sé. Y Dios se las va resolviendo todas. Pero bueno, al final Moisés termina asumiéndolo. Y como sabemos, pues lleva al pueblo hasta el Mar Rojo y lo cruzan hacia el otro lado. Luego vienen todas las dificultades en el desierto. Él mismo tiene problemas de fe, termina fallando. Y por eso no puede terminar él en la tierra prometida. Será Josué el que lleve el pueblo a coronar pues la empresa. Pero bueno, Moisés es uno de los grandes santos del Antiguo Testamento. Ya cuando Jesucristo venga y redima pues el pecado original, es uno de esos primeros que sale ahí en primera fila, pues con Abraham, con Isaac, con Jacob, y pues ahí a coronar el cielo que las puertas les abrió Jesucristo. Pues decíamos al comienzo que la Virgen es ejemplo de respuesta generosa, y Jesucristo mismo de cómo responde al Señor. Eso el Papa en Panamá decía eso: no tengan miedo a amar, contemplando la vocación de María, contemplando estas respuestas positivas a lo que Dios nos pide. No tengan miedo a amar, no tengan miedo de ese amor concreto, de ese amor que tiene ternura, de ese amor que es servicio, de ese amor que gasta la vida. Y esta fue la misma pregunta y la invitación que recibió María. El ángel le preguntó, como a Moisés, si quería llevar el sueño de Dios en sus entrañas, si quería hacerlo vida, si quería hacerlo carne. María tenía la edad de ustedes, la edad de tantos chicos como ustedes, y María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cerremos los ojos todos y pensemos en María. No era tonta, sabía lo que sentía su corazón, sabía lo que era el amor, y respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En este momentito de silencio, Jesús les dice a cada uno: a vos, a vos, a vos, ¿te animás? ¿Querés? Pensá en María y contestá: quiero servir al Señor, que se haga en mí según tu palabra. ¿Querés darle carne con tus manos, con tus pies, con tu mirada? Nos pregunta el Señor hoy a ti y a mí. ¿Querés que sea el amor del Padre el que te abra nuevos horizontes y te lleve por caminos jamás imaginados? Nos animamos a decirle al ángel como María: he aquí los siervos del Señor, hágase. No contesten aquí, cada uno contesta en su corazón. Hay preguntas que solo se contestan en silencio. Lo hacemos ahorita durante la misa. Que estemos abiertos ante las preguntas del Señor. Que le planteemos nuestras dudas con sinceridad y sencillez. ¿Quién soy yo, Señor? Pero que también aceptemos sus respuestas. Yo estoy contigo, como le dijo a Moisés. Que como María respondamos: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.